Bienvenidos a la historia detrás de lo cotidiano, el lugar donde descubres el origen sorprendente de las cosas que usas todos los días y los secretos ocultos del mundo natural. Hoy vamos a responder una pregunta que muchos nos han hecho. ¿Las hormigas escuchan? ¿Alguna vez has gritado cerca de un hormiguero y has visto que las hormigas salen corriendo? ¿O has golpeado el suelo cerca de ellas y han reaccionado? Pues hoy vamos a desentrañar este misterio. Y te adelanto algo, la respuesta no es un simple sí o no. La cuestión de si las hormigas pueden oír ha sido un debate científico durante más de 120 años. A finales del siglo XIX, los naturalistas observaban que podías gritar a las hormigas y no reaccionaban. Esto llevó a muchos a concluir que eran completamente sordas. Lord Avebury, un científico respetado, realizó muchos experimentos. Probó todo tipo de ruidos, silbidos, golpes, sonidos fuertes. En todos los casos, las hormigas parecían no notar nada. Pero algo no cuadraba. Los científicos sabían que muchas hormigas tienen un órgano especial en sus cuerpos llamado órgano estridulador. Este órgano consiste en una serie de crestas, como una tabla de lavar en miniatura, y un raspador que la hormiga frota contra esas crestas. Cuando la hormiga frota el raspador contra las crestas, produce un sonido, un chirrido muy débil, pero real. El biólogo William Morton Wheeler observó que cuando una hormiga encuentra comida, comienza a estridular. El chirrido atrae a otras hormigas, que se acercan rápidamente. Esto planteaba una paradoja. Si las hormigas producen sonidos para comunicarse, deben tener alguna forma de detectarlos. De lo contrario, la estridulación no tendría propósito. Pero si no reaccionan a los sonidos fuertes en el laboratorio, ¿cómo detectan los chirridos débiles de sus compañeras? La primera evidencia sólida llegó en 1899, gracias a un científico llamado Maynard Metcalf. Metcalf descubrió algo sorprendente. La mayoría de los sonidos no provocaba ninguna reacción. Podía tocar un violín, silbar o golpear objetos, y las hormigas seguían tranquilas. Pero cuando producía un sonido de un tono muy específico, algo extraordinario ocurría. Toda la colonia entraba en pánico. Las hormigas corrían frenéticamente en todas direcciones. Se chocaban unas con otras. Muchas caían al agua que rodeaba el nido. Metcalf describió la escena como agitación extrema. Y lo más fascinante es que el efecto se producía independientemente de dónde estuviera la fuente del sonido. Podía tocar la nota cerca del nido o a 4 metros de distancia. El resultado era el mismo. Este experimento, publicado en la revista Science en 1900, demostró dos cosas. Primero, las hormigas pueden detectar sonidos, pero no todos. Solo ciertas frecuencias. Segundo, la reacción era una respuesta programada, probablemente una señal de alarma. Ahora viene la pregunta clave. Si las hormigas pueden detectar sonidos, ¿con qué órgano lo hacen? Porque las hormigas no tienen oídos como los nuestros. No tienen pabellón auricular. No tienen conducto auditivo. No tienen tímpano. No tienen los huesecillos del oído medio. De hecho, las hormigas pertenecen al orden Hymenoptera, y este orden no posee un órgano timpánico. El órgano timpánico es la estructura que utilizan muchos insectos para detectar sonidos en el aire. Los grillos tienen tímpanos en las patas, las langostas en el abdomen. Las hormigas no tienen ninguno. Entonces, ¿cómo detectan los sonidos? La respuesta está en dos estructuras diferentes. La primera es la antena. En la base de cada antena hay un órgano especial llamado órgano de Johnston. Este órgano detecta vibraciones en el aire y movimientos de la propia antena. Cuando una onda de sonido golpea la antena, ésta se mueve ligeramente. El órgano de Johnston detecta ese movimiento y envía una señal al cerebro de la hormiga. La segunda estructura son los pelos sensoriales en las patas. Las hormigas tienen pelos diminutos en sus patas que son extremadamente sensibles a las vibraciones del suelo. Y esto tiene mucho sentido. Las hormigas pasan la mayor parte de su vida en contacto con el suelo. No necesitan oídos en la cabeza cuando tienen oídos en las patas. En 1999, un científico llamado Robert E. Kling, de la Universidad de Mississippi, presentó una teoría que explica por qué las hormigas no reaccionan a nuestros gritos. Y Kling explicó que las hormigas solo pueden detectar sonidos en el campo cercano acústico. El campo cercano de una fuente de sonido del tamaño de una hormiga tiene un diámetro de unos 20 centímetros. Nuestros gritos están en el campo lejano. Por eso las hormigas no los detectan. Pero los chirridos de otras hormigas ocurren en el campo cercano. Por eso pueden comunicarse entre sí. Y Kling añadió que esto es una suerte para las hormigas.
Si pudieran oír todos los sonidos del campo lejano, estarían abrumadas por el ruido de fondo del mundo. Pero el mundo auditivo de las hormigas no se limita al aire. Las vibraciones en el suelo son probablemente más importantes. En 2017, un equipo de científicos alemanes publicó un estudio fascinante. Investigaron cómo las hormigas cortadoras de hojas utilizan las vibraciones para orientarse. Estos científicos construyeron un aparato con dos plataformas separadas. Las patas izquierdas de la hormiga estaban en una plataforma y las derechas en otra. Cada plataforma podía vibrar independientemente. Cuando ambas plataformas vibraban al mismo tiempo, las hormigas se movían al azar. Pero cuando introducían un pequeño retraso entre una vibración y la otra, algo increíble ocurría. Las hormigas giraban hacia el lado que había vibrado primero. El retraso necesario era de solo 0.1 milisegundos, una 10 milésima de segundo. Las hormigas pueden detectar esa diferencia de tiempo entre las vibraciones que llegan a sus patas. Con esa información, determinan la dirección exacta de la fuente. Los científicos calcularon que, en condiciones naturales, el retraso entre las patas delanteras y traseras de una hormiga es de 0.09 a 0.17 milisegundos, exactamente dentro del rango que pueden detectar. Este sistema también se usa para pedir ayuda. El científico Hubert Mark documentó en los años 60 que cuando una hormiga queda enterrada por un derrumbe, comienza a estridular. Produce un chirrido continuo que dice, «Estoy atrapada, necesito ayuda». El suelo. Otras hormigas las detectan, localizan a su compañera y comienzan a excavar para